Damos inicio en esta mañana al estudio de la Palabra de Dios. Gracias por los que nos escuchan vía YouTube, ese canal que por medio de esa bendición de poder transmitir la Palabra de Dios, muchas personas a lo largo del país e incluso de otros países pueden escuchar el mensaje de la Palabra de Dios, y eso es una bendición. Y vamos hoy a tratar un tema muy especial. Es un tema que va muy a molde al tiempo que estamos viviendo, un tema donde el mismo Jesucristo y los apóstoles nos advirtieron que íbamos a vivir, un tema donde en la palabra de Dios hay mucho énfasis y nos da mucho contenido la palabra de Dios, y que debemos tener nuestros reflectores bien prendidos, porque dentro de mucho tiempo, a lo largo de los tiempos de Jesucristo y nuestros días, nos advirtieron que una apostasía iba a introducirse dentro de la iglesia y falsos maestros se iban a levantar predicando un evangelio muy ajeno al que nos enseñaron los apóstoles y el mismo Jesucristo. Por eso en esta mañana vamos a estar tratando el tema de falsos maestros y la apostasía. Vamos a Mateo rápidamente para introducir este tema. Mateo 7, del 15 al 20, vamos a hablar un poco en cuanto a lo que dijo Jesucristo en relación a este tema, en relación a la apostasía y los falsos maestros. La primera advertencia viene de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, 15 al 20 nos dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, ¿qué? Rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí vemos una orden por parte del Señor: guardaos. Y ese guardaos, esa orden, está dada de una forma imperativa. Es decir, es una orden de responsabilidad y autoridad por parte del Señor. Dios quiere que nosotros asumamos esta advertencia con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia del Señor Jesucristo es que se iban a infiltrar estos falsos profetas dentro de las ovejas, y superficialmente estos falsos profetas iban a mostrarse como ovejas, pero la realidad es que por dentro ellos son lobos rapaces. Es decir, que superficialmente, por afuera, podemos ver en ellos un lenguaje similar al que tal vez usamos. Podemos ver que ellos hablan igual, incluso hablan del mismo Dios que nosotros creemos. Pueden hasta comportarse de una forma similar, pero la realidad es que estas personas de las cuales Jesucristo nos advirtió es que por dentro son lobos rapaces. Vaya ilustración que usó Jesucristo para ilustrar a estas personas. Lobos rapaces. Un lobo, cuando ve a su víctima, cuando ve a su presa, es sumamente feroz, pero al cazar es muy sutil, es muy hábil el lobo para cazar. Por lo tanto, esa es la ilustración que Jesucristo nos dio de estas personas. Que por afuera tú podrías ver aparentemente a una oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y también nos dice en el versículo: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No sé ustedes, pero yo me considero ignorante en cuanto a el conocer las plantas, los árboles. La verdad no es algo que haya estudiado o tal vez conozca, pero cuando tú ves un árbol recién creciendo, alguna planta, pues tal vez desconoces qué tipo de planta es o qué árbol es. Pero cuando ese árbol o esa planta florece o da frutos, pues te das cuenta que esa planta o ese árbol pues era una planta de rosas o un árbol de mangos, de mandarinas. Y es lo mismo con estos falsos maestros.
primeramente a simple vista no los vamos a poder reconocer, pero cuando sus frutos salen a la luz, nos podemos dar cuenta la clase de personas que son. Y por eso Jesucristo nos advirtió de estos falsos maestros que se iban a introducir. Como cristianos somos llamados a escudriñar las Escrituras. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como cristianos somos responsables de presentarnos como obreros aprobados que usamos bien este libro. Es decir, que lo trazamos bien, que lo interpretamos bien y que lo escudriñamos. Por lo tanto, todos nosotros somos responsables de, bajo la palabra de Dios y bajo la luz de la palabra de Dios, considerar las advertencias que se nos hacen de la apostasía y los falsos maestros que se iban a infiltrar y que se iban a levantar dentro del seno de la iglesia. Y para hablar de este tema, vamos a ir al libro de Judas. Vamos a estar estudiando en esta mañana el libro de Judas. Tal vez por ahí nunca has escuchado algún estudio de este libro, o tal vez jamás has leído este libro. Es un libro, pues, el más corto, de los más cortos, del Nuevo Testamento. Está antes de Apocalipsis y después de las cartas de Juan. Pero Judas es un libro dirigido hacia este tema. Ahora, ¿por qué es importante estudiar el libro de Judas? ¿Por qué es importante ver qué es lo que contiene este libro? Una de las cosas por la cual es importante es porque el mensaje de Judas está centrado en las condiciones de los últimos tiempos en relación a la apostasía y los falsos maestros. Entonces, todo el tema y el libro de Judas está dirigido a las condiciones de los últimos tiempos en relación a los falsos maestros y la apostasía. Otra de las cosas por las cuales es importante leer y estudiar el libro de Judas es por el incremento constante de la apostasía en el seno de la iglesia, del cual nos advierte Judas. Otra de las cosas es por la confusión en la que viven muchas personas por estar siendo víctimas del engaño de estos falsos maestros que guían a las personas hacia una apostasía. Y en último lugar, es importante estudiar el libro de Judas porque nos puede concientizar a que realmente estamos en tiempos sumamente peligrosos y es tiempo de obrar y cuidar nuestras convicciones, nuestras bases doctrinales y permanecer fundamentados y cimentados en la palabra de Dios. Entonces vamos al libro de Judas, ya estamos en el libro, vamos a hablar un poco del contexto de este libro. En el versículo 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo. El escritor de este libro no es Judas Iscariote. Muy bien, por ahí muchos dirán, ¿cómo que Judas, el que traicionó a Jesucristo, escribió un libro de la Biblia? Es porque en el siglo I el nombre de Judas era muy común, era muy dado y era muy puesto a las personas, pero yo creo que después de la traición de Judas hacia Jesucristo, casi nadie le quiso poner Judas a su hijo, y ni al perro, ¿verdad? Porque lo iban a fichar y tachar de traicionero. Pero entonces el escritor no es Judas Iscariote, es Judas, el hermano, o podríamos decir el hermanastro de Jesucristo. Vean lo que dice en Mateo 13:55, para ver el escritor de este libro. Mateo 13:55 nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y qué? Y Judas. Bien, entonces Judas fue uno de los hermanos de Jesucristo. Y cabe resaltar, y es importante mencionar, que durante el ministerio terrenal de Jesucristo, es decir, sus 3 años que estuvo en esta tierra, sus hermanos fueron incrédulos, no creían en Jesucristo. Vean lo que dice Juan 7:5. Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos, ¿qué dice? Creían en él. Pero después vemos que Judas, el hermano de Jesucristo, se presenta como siervo de Jesucristo. Es decir, que seguramente en la resurrección de Jesucristo, sus hermanos creyeron en él y aceptaron a su hermano, pero a su Salvador,
como el Señor de sus vidas. Por eso es que Judas se presenta como siervo de Jesucristo. Y es interesante que Judas no se presenta como hermano de Jesucristo. Muy fácilmente pudo haber escrito Judas, hermano de Jesucristo, pero él se presenta como siervo, porque Judas entendió su condición delante de su Salvador, del mismo Jesucristo, su hermano, hijo de José y María. Por lo tanto, él se presenta como siervo, esclavo voluntario de su Señor. Y después nos dice, y hermano de Jacobo. Uno de sus hermanos de Judas era Jacobo, que también se llamó Santiago. Es el hermano de Judas, este Santiago, lo conocemos porque fue el líder de la iglesia en Jerusalén, una de las primeras iglesias que se fundaron en la iglesia primitiva. Entonces, estamos hablando de ese Judas, hermanastro de Jesucristo. ¿Por qué digo hermanastro? Pues porque Jesús fue hijo de María, pero no fue concebido a través de una relación sexual entre José y María. Fue concebido a través del Espíritu Santo, pero sus hermanos, pues sí fueron a través de las relaciones de José y María, ¿verdad? Pero pues eran hermanos. Entonces, vamos al versículo 1, dice, a los llamados. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Los llamados. Esta carta está dirigida a cristianos, porque dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Los llamados son aquellos que respondieron al llamado de Jesucristo, de venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Esos llamados son todos aquellos que han respondido a ese llamado de salvación. Entonces, esta carta está dirigida a cristianos que son santificados, apartados para Dios y guardados en Jesucristo. Y en el versículo 2 dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. La carta fue escrita más o menos en el año 70 al 80 después de Cristo. Estamos hablando de un tiempo donde la mayor parte de los apóstoles ya habían sido martirizados, donde las iglesias ya habían sido fundadas, donde casi todas las epístolas y las cartas y las doctrinas ya habían sido enseñadas. Ya había sido destruido el templo en Jerusalén, ya había muerto el emperador Nerón. Por lo tanto, Judas escribe en un tiempo donde el cristianismo ya se había extendido, donde el cristianismo ya se había incrementado en Jerusalén, en Europa y en todas las regiones que rodean todas esas zonas donde los apóstoles llevaron a cabo su ministerio. Por lo tanto, era un tiempo donde se estaba infiltrando ya la apostasía y los falsos maestros. Era un tiempo de confusión, era un tiempo de persecución, era un tiempo de miedo para muchos cristianos, y Judas escribe en el tiempo indicado para exhortar a los creyentes que se mantengan fieles y constantes y no se aparten de la fe. Y ese es el mensaje principal del libro de Judas, contender por la fe. Por eso es que en esta mañana nosotros vamos a ver 4 advertencias, si nos da tiempo, 4 advertencias que nos hace el libro de Judas. La primera advertencia que vamos a ver en esta mañana es la advertencia de contender por la fe. La segunda advertencia que vamos a estudiar es advertencia del castigo para los falsos maestros. La tercera advertencia es de sus conductas, y la advertencia última que vamos a ver es de nuestro deber. Muy bien, entonces vamos a ver estas 4 advertencias en esta mañana, y la primera de ellas la vemos en el versículo 3. Muy bien, ya estamos en el versículo 3, ahí están en sus Biblias, y nos dice la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bien, el primer deseo de Judas era escribirles a estos creyentes de la común salvación que ellos tenían. Pero Judas cambió su mensaje
y dirige su mensaje hacia la apostasía que se estaba viviendo. Por eso es que en el versículo 3 dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario. Esto nos dice que Judas cambió el propósito inicial que tenía de escribir a estos creyentes. ¿Y por qué cambia de mensaje? ¿Y por qué cambia la exhortación inicial que él quería dar? Pues nos lo dice el mismo versículo. El versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Pero primero me gustaría mencionar cuál es el concepto de la palabra exhortándoos. ¿Por qué Judas exhortó a estos creyentes? La palabra exhortación es parakaleo en el griego, que es alguien que se coloca al lado para amonestar. Esa misma palabra que se usa para el Espíritu Santo, el parakletos, alguien que se coloca al lado. Exhortación es parakaleo también, una amonestación. Pero la palabra exhortándoos es nouteteo, que significa poner en la mente una advertencia. Es decir, que Judas quiere concientizar nuestra mente hacia una advertencia, hacia que tengamos cuidado con algo. Algo estaba sucediendo, por lo tanto, deben en sus mentes considerar esta advertencia. Entonces, esa es la exhortación. Y después les dice: exhortándoos que contendáis ardientemente. Estamos en el versículo 3. Contener ardientemente significa agonizar a causa de. Y la ilustración es cómo agonizan los atletas para llegar a la victoria. Cómo en la carrera se desgastan, agonizan con tal de ganar el premio. Es la misma idea en este versículo: agonizar a causa de, mantenernos firmes, no decaer, no descuidar, a tal punto de agonizar cuidando y guardando nuestras convicciones doctrinales. ¿Y por qué debemos agonizar y contender en la fe? ¿Por qué no debemos descuidar nuestra fe? Porque en el versículo 4 nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Hombres se estaban infiltrando encubiertamente, y por eso Judas nos exhorta a agonizar por nuestra fe. Ahora, es importante mencionar que aquí la exhortación de Judas no se refiere a una fe personal. Él no se refiere a tanto la fe que tú tengas en tu vida cristiana. La exhortación de Judas está dirigida a cuidar y contender por la fe que dieron los apóstoles. Es decir, el cuerpo de doctrina en donde fue fundamentada la iglesia del Señor. Hacia eso dirige Judas su mensaje, a cuidar las doctrinas que los apóstoles nos enseñaron y nos ilustraron en sus cartas y en sus epístolas. Y eso es contender por la fe. La exhortación era que estos cristianos no se desviaran por las falsas enseñanzas que se estaban infiltrando dentro de la iglesia. Como creyentes debemos tener en claro las doctrinas que los apóstoles nos explicaron: la deidad de Jesucristo, la salvación solamente por medio de la fe en Cristo, la sangre suficiente para perdonarnos de todos nuestros pecados, la inspiración verbal y plenaria de todas las escrituras. Todas esas doctrinas fundamentales que constituye a la iglesia son las que Judas exhorta a los creyentes a no apartarse, a no descuidarlas, a no perderlas y por eso no ser confundidos. Hacia eso está dirigida la exhortación de Judas, el hermano de Jesucristo. Y en el versículo 4 nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Estos hombres no son hermanos en la fe. Estos hombres son son personas impías disfrazadas de creyentes, como las que Jesucristo nos hablaba de ovejas disfrazadas, pero que por dentro son lobos rapaces. Son estas personas, porque en el versículo 4 nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres, ¿qué dice? Impíos, hombres que no temen a Dios, hombres que no tienen ni un poquito de temor a Dios. Y segunda de Timoteo 3:5 nos dice:
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos que dice, evita. ¿Y por qué debemos evitarlos? Vean lo que dice después: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Algo que estaban enseñando estos falsos maestros y que hoy en día también se está enseñando dentro del cristianismo es que el creyente solamente tiene que cuidar lo espiritual, por lo tanto con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Puede satisfacer sus deseos carnales, puede darle lugar a su carne. Eso es lo que se estaba enseñando y eso es lo que estaban enseñando estos falsos maestros en el tiempo de Judas. Mensajes donde el pecado no se hable, donde se dé libertad a los deseos carnales. ¿Y por qué? Porque pues el espíritu es lo que importa. Y estas personas excusaban esa mentira diciendo que así podían hacer lo que quisieran con sus cuerpos. Ahora, eso no fue la enseñanza de la gracia del Señor. Eso no es lo que nos lleva a concluir la gracia del Señor. Vean lo que dice Tito, si me acompañan, Tito 2, 11 al 13. Tito 2, 11 al 13, dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y vean lo que nos enseña la gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la ¿qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia del Señor nos enseña a vivir lejos de los deseos carnales, lejos de la impiedad. La gracia no se nos fue dada para que hagamos de nuestras vidas lo que nos parezca. Y todo lo contrario estaban enseñando estos falsos maestros, y hoy en día estamos viviendo un tiempo donde el pecado va predicándose mucho menos, donde ya no es condenado el pecado, donde ya no se amonesta a las personas de que son pecadoras y son necesitadas de la sangre de Jesucristo. No podemos hacer de la gracia del Señor una ocasión de libertinaje en nuestras vidas, porque eso es abusar y confundir a las personas de la verdadera gracia que nos vino a enseñar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que renunciemos a toda impiedad y a todos deseos carnales. Eso es lo que se estaba infiltrando dentro de las iglesias. Y nos dice también el versículo 4, después de que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y que dice: y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No solamente estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia del Señor, sino también que niegan a Dios, el único soberano. Y ahí la palabra soberano es déspota en el griego. Ellos negaban el poder ilimitado de Dios, niegan el señorío de Cristo, niegan a Jesús, es decir, niegan la salvación por medio de Jesucristo, niegan la sangre de Cristo y también niegan a Cristo, el Mesías ungido de las profecías. Esto estaban enseñando y esto se estaba infiltrando en las iglesias y en el cristianismo en los años de Judas. Pero vayamos a nuestro tiempo, pensemos en el siglo XXI. ¿Cuántas religiones se han levantado donde se niega la eficacia de la sangre de Cristo? Donde supuestamente se enseña la Biblia, pero niegan que la sangre de Cristo es la única y suficiente para perdonar nuestros pecados, niegan a Jesucristo como el Hijo de Dios, por lo tanto, niegan su señorío y hacen de él un hombre más, un profeta más. Estamos en un tiempo donde estas cosas también las estamos viviendo, donde hay personas que están haciendo de la gracia del Señor libertinaje, un cristianismo liberal, donde el pecado es permisivo,
donde ya no se condena y ya no se amonesta a las personas a que vivan en santidad, donde la sangre de Cristo ya no se predica, donde el evangelio central de la gracia, el regalo inmerecido que vino a darnos Dios a través de su Hijo, ya cada vez es menos predicado. Por eso es que en el cristianismo hay muchas personas convencidas pero no convertidas, porque se les ha convencido que hagan una oración, que vayan a la iglesia, que diezmen, que ofrenden, pero nunca se les ha confrontado en que necesitan de un Salvador, que están perdidas en sus delitos y pecados, que están muertas espiritualmente y que necesitan la sangre de Cristo para poder tener la vida eterna. Entonces estamos viviendo en tiempos también de apostasía, en tiempos donde hay muchos falsos maestros. Ahora, ¿qué es la palabra apostasía? En el griego es apostasia, que significa un desafío de un sistema establecido o alguna autoridad, una rebelión, un abandono o abuso de la fe. Eso significa apostasía, desafío a la autoridad, rebeldía hacia la autoridad, una rebelión, un abandono o un abuso de la fe. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en esos tiempos y sin duda alguna los estamos viviendo también. Entonces, en nuestra primera conclusión de nuestro primer punto de la advertencia de contender por la fe, podemos ver cuál es el ADN de la apostasía. Primero se inicia con una ausencia de temor a Dios, hombres impíos. Eso significa un hombre impío, alguien que no teme de Dios. Después de no temer y de tener una ausencia del temor a Dios, empezamos a distorsionar las doctrinas de la gracia. Empezamos a hacer de la Biblia o de las doctrinas de la gracia una oportunidad para pecar. Empezamos a tener un cristianismo liberal. Empezamos a ser permisivos con el pecado, empezamos a dejar lugar a nuestra carne y al final podemos llegar a negar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ese fue el proceso de estos apóstatas y estos falsos maestros. Falta de temor a Dios, convierten la gracia en libertinaje y por lo tanto terminan negando a Jesucristo. Estamos hablando de hombres que no eran salvos, hombres que no tenían al Espíritu de Dios, como ahora lo vamos a ver. Bien, entonces en primer lugar vimos la advertencia de contender por la fe. Estos cristianos tenían que permanecer y agonizar, es decir, hasta el último momento guardar las doctrinas que se les habían enseñado. Y nosotros debemos hoy en día formar convicciones. Convicciones son principios que nosotros creemos que son establecidos por Dios y que en nuestras vidas nos hacen un bien. Y nuestras convicciones son inamovibles. Nadie nos las puede quitar. Y si como cristianos no tenemos convicciones doctrinales, ¿en qué creemos? ¿Por qué creemos? ¿Dónde dicen las Escrituras esto que creemos? ¿Por qué la salvación es por la fe y no por las obras? ¿Por qué la Biblia es inspirada por Dios? ¿Por qué soy un pecador perdido y lo que merezco? Todas esas preguntas y todas esas bases doctrinales, la Trinidad, la deidad de Cristo, debemos tener fundamentos bíblicos, porque si estos falsos maestros te llegan a tocar o llegas a escucharlos, te vas a confundir. Vas a ser como una oveja que se aparta de su rebaño y se pierde y termina destruida, termina siendo víctima de esos lobos rapaces. Por eso es que tenemos que contender ardientemente por la fe, por el cuerpo de doctrina que los apóstoles nos enseñaron en sus cartas. Vamos a la segunda advertencia, la advertencia del castigo. Y estos falsos maestros, sin duda alguna, tienen un castigo. Y Judas nos va a ilustrar ese castigo con 3 ejemplos. Y nos va a hablar de 3 ejemplos que en el pasado sucedieron para que ellos vean y puedan darse cuenta de hacia dónde están yendo. Y vamos al versículo 5. Dice: mas quiero recordaros, Judas apela al pasado para que no se cometa este mismo error y los cristianos no sean engañados. Dice: ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y aquí habla de la primera generación que hubo en el desierto.
Y esta generación fue una generación que tuvo muchos privilegios. Tuvieron el privilegio de ver cómo el Mar Rojo se abría con la vara de Moisés. Esta primer generación en el desierto tuvo el privilegio de ver cómo del cielo descendía el maná espiritual, cómo Dios suplía las necesidades físicas de una manera sobrenatural. No solo eso, también estas personas vieron cómo 2 veces Dios suplió agua a través de una roca. Y también vieron milagros de Dios a través de Moisés. Y todo esto no bastó para que le creyeran a Dios. ¿Y qué pasó con esa primer generación en el desierto? Todos murieron y fueron enterrados por la arena. Toda una generación, por no haberle creído a Dios, murió en el desierto. Pero no solo no le creyeron a Dios, comenzaron idolatrando, haciendo un becerro de oro. Después murmuraron contra su líder Moisés. También tentaron a Dios y desafiaron la autoridad de Dios. Se mezclaron con los moabitas, con pueblos ajenos. Cometieron actos de fornicación. Y eso los llevó a después no creerle a Dios, abandonar su fe. Y toda esa generación fue destruida en el desierto. Ese es el primer ejemplo de castigo. El segundo ejemplo que nos da Judas está en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles forman parte de la caída angelical dirigida por Satanás, los cuales se desviaron de su propósito. En su corazón pues entró el engaño, la soberbia, y estamos hablando de un grupo de ángeles que fueron destituidos del cielo, pero específicamente estos ángeles son los que habla Génesis capítulo 6 del 1 al 4. Ángeles que por su depravación, ángeles que por su lascivia desenfrenada de cometer el mal, tomaron posesión de hombres y se mezclaron con mujeres. Y estos ángeles fueron enjuiciados por Dios y fueron puestos en prisiones oscuras. Es decir, eternamente fueron condenados. A diferencia de otros demonios que están activos en este momento, esos ángeles caídos que cometieron específicamente esa atrocidad en Génesis capítulo 6, fueron puestos en prisiones oscuras para esperar su juicio eterno. Por lo tanto, estos ángeles, por ese desvío sexual que tuvieron de poseer a las personas y mezclarse y hacer cosas que Dios aborrece, fueron puestos en prisiones oscuras por Dios. Y algo similar pasa con estos falsos maestros. Y en tercer lugar, el ejemplo que se nos da es el de Sodoma y Gomorra. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos ángeles, de la misma manera, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo que dice, eterno. Sodoma y Gomorra fue destruida esa ciudad a causa de su fornicación, a causa de su lascivia, de sus deseos desenfrenados, y fue una ciudad destruida y castigada eternamente por Dios. Esos 3 ejemplos nos habla Judas en relación al castigo que van a recibir estos falsos maestros y los apóstatas que quieran dañar, dividir y engañar a la iglesia del Señor. Y vemos 3 características de estos 3 grupos de personas que también tienen los falsos maestros. Porque dice en el versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y así sucedió igual con estos ejemplos. Sodoma y Gomorra mancillaron la carne, es decir, que le dieron lugar a la carne. Se perdieron en sus deseos carnales. Los ángeles rechazaron la autoridad de Dios, la autoridad divina de Dios. Desafiaron al único y soberano Dios, el cual los creó, y se mezclaron poseyendo hombres con otras mujeres. Entonces, en primer lugar, mancillan la carne, desafían la autoridad de Dios, y como Israel tienen incredulidad
y blasfeman contra sus líderes. Y esas tres cosas también las tienen los falsos maestros. Mancillan la carne, hacen de la gracia un libertinaje, blasfeman contra las autoridades y rechazan los mandamientos de Dios. Y estos tres ejemplos ilustran el cómo son y cómo van a tener la gravedad del castigo. Por eso es un tema y una advertencia que tenemos que tener como seriedad, de no caer en esos actos de pecados que nos lleven a apartarnos de la fe y al perder en nuestras vidas convicciones bíblicas y doctrinales que nos van a mantener hasta que Cristo venga por su iglesia. Entonces, la primera advertencia que vimos es la advertencia de contender por la fe, agonizar y permanecer guardando la fe doctrinal. La segunda advertencia es la advertencia del castigo. Vimos el castigo con Israel, que fue destruida en el desierto, el castigo de los ángeles, que fueron puestos en prisiones oscuras, y también vimos el castigo de Sodoma y Gomorra, una ciudad que fue destruida a causa de sus fornicaciones y sus pecados sexuales. Y de esa misma manera actúan estos hombres y asimismo serán castigados. Vamos a nuestra tercera advertencia, y es la advertencia de sus conductas. Advertencia de sus conductas. Y vamos al versículo 11 del libro de Judas. Vamos al versículo 11 y nos dice: porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. La frase "ay de ellos" es una frase de juicio y dolor. Es una frase en la cual el escritor se compadece al saber el tal juicio, el tal dolor que vienen para estas personas. Ay de ellos es una frase de juicio y de castigo. Y aquí nos pone 3 ejemplos. Y estos 3 ejemplos nos van a hablar un poco y nos van a describir un poco de su conducta, de estos apóstatas y estos falsos maestros. El primer ejemplo es el camino de ¿quién? El camino de Caín. Ahora, nosotros conocemos la historia de Caín. En Génesis capítulo 4, Abel ofrece una ofrenda y Caín también. Abel ofrece se me fue la palabra. Una ofrenda, de su ganado ofrenda. Se me fue la palabra de la ofrenda, pero ofrece de lo más gordo que tenía de su ganado como sacrificio para el Señor. Bien, Abel había entendido que lo que representaba el perdón y lo que representaba el cubrir sus pecados era a través de la sangre. Pero Caín ofreció de sus frutos, y Caín no ofreció con fe. Caín no ofreció agradándole a Dios. Caín representa el camino de la religión, el querer agradar a Dios con mis obras y no con lo que Dios me pide y con lo que Dios me exige como ofrenda agradable al Señor. Por lo tanto, el camino de Caín representa las religiones, representa el querer conformar a Dios a través de las obras y de lo que al hombre se le ha ocurrido para que Dios se agrade de los hombres. Entonces, el primer camino, la primera persona que representa a estos falsos maestros es el camino de Caín. Y ahí dice una palabra muy interesante: porque han seguido el camino de Caín. Y esa palabra "han seguido" significa que han pasado de un lugar a otro, que se han desviado por distintos caminos que han seguido. Es interesante que hoy en día hay muchas personas que se van de una religión a otra, de una iglesia a otra, donde tal vez queremos escuchar lo que nuestros oídos y nuestra carne nos pide y no lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Estas personas se iban por el camino de Caín por el hecho de que querían agradar a Dios con las obras humanas y no con las obras que Dios nos pide en su palabra. Y el segundo camino es el camino de Balaam. Ahí lo vemos en el versículo: y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Ahora, Balaam fue un profeta que se vendió a los reyes de Moab. No vamos a ir al trasfondo por el tiempo, pero Balaam prestó sus servicios o alquiló sus servicios por dinero
para tentar al pueblo de Israel con las mujeres moabitas, y así Israel pudiera entrar a una maldición y fueran vencidos por los moabitas. Ese fue Balaam, un profeta que se alquiló, que se vendió para engañar a las personas a fin de un beneficio personal. Y algo relacionado y algo similar sucede hoy en día. Muchas personas alquilan sus vidas, es decir, se prestan a la codicia, a la avaricia, al dinero, con el fin de simplemente tener beneficios personales y no beneficios del pueblo de Dios y de la iglesia del Señor. Se alquiló, es decir, rentaron a Balaam. Se alquiló como profeta y se dejó utilizar por los moabitas para tentar a Israel con las mujeres moabitas y que Israel entrara en una maldición y fuera destruida. Y él se prestó su ministerio, prestó su llamado y se alquiló y engañó al pueblo de Israel y perecieron miles de personas por ese pecado. Hay personas que alquilan y se prestan no para bendecir, sino para ¿qué? Beneficio propio, con el fin de engañar a las personas, confundirlas para beneficios egoístas del corazón. Y el tercer camino y la tercera persona es contradicciones de Coré. Ahí lo vemos también en el versículo 11, dice: y perecieron en la contradicción de Coré. Coré era un primo de Moisés. Coré pertenecía a la tribu de Leví. Es decir, que tenía la bendición de ser parte de los sacerdotes que cuidaban el templo. Pero este Coré fue tragado por la tierra por haber organizado una conspiración en contra de la autoridad que Dios había establecido, Moisés. Coré hizo una rebelión a través de la murmuración y hizo un ataque contra el liderazgo de Moisés. Y su condena y su juicio pues fue también que murió. Entonces estas personas también van a querer ir en contra de la autoridad puesta por Dios. Van a querer descalificar a la autoridad puesta por Dios, al pastor, al anciano, al líder de cierto tal ministerio. Van a querer acusar y van a querer descalificar y van a hacer rebeliones contra la autoridad. Entonces estos tres ejemplos nos hablan un poco de su conducta. El camino de Caín, el camino de la religión. El camino de Balaam, el camino de la avaricia y la codicia. El camino de Coré, el camino de la murmuración, la contradicción y el querer oponerse a la autoridad establecida por Dios. Pero no solo eso, este Judas va a usar 5 alegorías para describirnos más de la conducta de estos hombres. Va a representarnos con cosas cotidianas una verdad espiritual. Eso es una alegoría. Y la primera de ellas está en el versículo 12. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Cuando dice que estos son manchas en vuestros ágapes, se refiere a las fiestas de amor. Estas fiestas de amor representan la cena del Señor. Estos apóstatas y falsos maestros iban a la cena del Señor, pero no para celebrar o recordar el sacrificio de Cristo, sino más bien para beneficio propio. Vean lo que dice en 1 Corintios 11:21, va a aparecer ahí en pantalla, 1 Corintios 11:21, que la palabra de Dios nos dice, 11:19 al 21, dice: porque es preciso que entre vosotros haya ¿qué? Disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Vean la razón por la cual se reunían, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces estas personas se disfrazan como ovejas, participan incluso de la cena del Señor, pero su razón y su motivación no es el agradar al Señor, porque viven en borracheras y solo buscan el beneficio propio. Pero se estaban infiltrando en las fiestas de amor, eran manchas, manchas, dice el versículo,
manchas en vuestros ágapes. Se estaban infiltrando en las fiestas de amor, en las cenas del Señor. Podríamos también ilustrarlo como esas rocas en la marea, que en la orilla, cuando está alta la marea, no se ve, y muchos barcos, al chocar con estas rocas, se hunden. Son manchas en vuestros ágapes. No se ven a simple vista, pero lo que quieren introducir dentro de la iglesia es división y destrucción. Estaban dentro de la cena del Señor y nadie los estaba amonestando. Por eso Pablo exhorta con mucha seriedad a los corintios. Hay otra ilustración que usa, nubes sin aguas. Ahí en el versículo dice después, nubes sin agua. ¿A qué se refiere esta alegoría? Que prometen mucha bendición, pero que al final dejan frustración. Es decir, como una nube que aparenta traer lluvia, traer bendición a las tierras, pero al final no dio ni una gota. Nubes sin agua. Son personas que prometen mucha bendición, pero en sus frutos no dan nada, no muestran nada, no perduran sus obras espirituales, solo las carnales. Y para la gente puede ser el gran pastor, el gran predicador, pero en sí son nubes sin agua. Prometen mucha bendición, pero dentro de ellos no hay ningún fruto espiritual. Y también nos dice la palabra de Dios, árboles otoñales. Es decir, que son árboles sin hojas y sin frutos. Son árboles muertos, que no están cimentados y plantados por Dios. Son personas que tal vez sí tienen ramas, tal vez tienen un tronco, pero no dan frutos. Son personas muertas que no dan frutos. Ese es el ejemplo que nos da Judas. También dice fieras ondas del mar. Esto ilustra que son personas que no conocen a Dios y que están en lo más profundo y son como fieras. Nada más están buscando a quien devorar, pero están muy lejos de Dios y están en lo profundo del mar, lejos de Jesucristo y la salvación. Y también por último lugar nos los ilustra diciendo estrellas errantes. Y aquí se refiere a estrellas fugaces. ¿Y qué tiene de relación una estrella fugaz con estas personas? Brillan por un tiempo, pero después desaparecen. Eso significa estrellas errantes. Aparecen, brillan por un poco de tiempo, pero después desaparecen. Es decir, que no perduran sus frutos. Por eso Jesucristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Y qué interesante que Jesucristo no nos dijo, por sus enseñanzas los conoceréis. Porque a veces lo interesante es que no es tanto lo que ellos dicen, sino lo que no nos dicen. Muchos falsos maestros pueden hablar y citar la palabra de Dios, el lenguaje espiritual, pero hay ciertas cosas que no nos dicen. La salvación por medio de Jesucristo, la condenación del pecado, la inspiración de la Biblia, el someternos al señorío de Cristo, ocultan y se disfrazan de piedad, pero dentro de ellos hay engaño y confunden a las personas. Entonces, esa es la advertencia tercera, sus conductas. Y por último lugar, y ya para terminar, vemos advertencia de nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber frente a esta apostasía y estos falsos maestros que se están infiltrando encubiertamente dentro de la iglesia del Señor? Y eso lo vemos en el versículo 17. Dice, pero vosotros, ¿qué dice? Amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero vosotros, amados, lo que debemos hacer en medio de esta apostasía, lo que esos cristianos tenían que hacer en medio de esa apostasía. Y les dice algunas cosas. Les dice en el versículo 18, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu de Dios. Aquí vemos más descripciones de estos falsos maestros. Son los que causan divisiones, son sensuales, no tienen al Espíritu, es decir, que no son salvos, no son hijos de Dios, solo están disfrazados de ovejas.
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. En medio de la apostasía, de la destrucción que estaban provocando estos falsos maestros dentro de la iglesia del Señor, Judas hace un llamado a edificarnos en la fe, a seguir creciendo y construyendo una vida basada en la palabra de Dios. Frente a este engaño que estamos viviendo, frente a estos falsos maestros que estamos viviendo, nuestro llamado es seguirnos edificando, seguir construyendo una vida espiritual basada en la palabra de Dios. Ese es el llamado que hace Judas a estos hermanos. Mantenernos fieles y edificándonos en la palabra del Señor. Seguir creciendo en nuestros principios y nuestras convicciones espirituales. Y dice después, orando en el Espíritu Santo. Una persona que ora en el Espíritu Santo es una persona que ora bajo la dirección del Espíritu Santo. Una persona que vive llena del Espíritu Santo. El llamado frente a esta apostasía es seguir creciendo en nuestra fe, seguir orando en el Espíritu Santo, seguir dependiendo y siendo guiados por el Espíritu Santo. Y también les dice, conservaos en el amor de Dios. Y no iba a ser fácil conservarse en el amor de Dios frente a esa apostasía, pero estos cristianos tenían que esforzarse para seguir creciendo en el amor. Que no se perdiera el amor a pesar de las divisiones, a pesar de la confusión, a pesar de estos falsos maestros. No se tenía que perder el amor entre ellos. Tenían que permanecer en el amor y en las buenas obras. Y después les dice, esperando. Y esa palabra esperando es estar expectantes de que Cristo viene pronto. Nuestra mayor esperanza en medio de esta confusión y este engaño que estamos viviendo es que Cristo viene pronto. Por lo tanto, debemos seguir edificándonos y orando en el Espíritu, porque Jesucristo aparecerá y va a concluir en nuestras vidas esa salvación eterna a través de unos cuerpos glorificados. Pero estamos en un tiempo donde no debemos de caer, donde no debemos apartarnos de la fe, no debemos ser confundidos por estas líneas y por estas falsas enseñanzas que se están introduciendo dentro del seno de la iglesia, porque surgen en la iglesia. Estas personas llevan a cabo su trabajo dentro de la iglesia. Y al final nos hace otro llamado. Y ya terminamos con esto. En el versículo 22 dice, a algunos que dudan, ¿qué dice? Muchos estaban dudando. Muchos ya habían sido engañados y confundidos. A esos creyentes, porque son creyentes los que están confundidos, debemos convencerlos. Muchos de ustedes, y yo conozco a muchas personas que están confundidas espiritualmente, que no tienen en claro qué creen y por qué lo creen, qué es la salvación, qué es la seguridad de salvación, qué es el vivir en santidad, qué es el estar siendo parte de una iglesia. Hay personas que sabemos que están confundidas. A esas personas debemos convencerlas con la palabra de Dios. Debemos mostrarles la verdad y guiarlos nuevamente hacia el Señor. Entonces el primer llamado que hace es a los que dudan, convencedlos, ¿verdad? A los que han sido víctimas de los falsos maestros, debemos convencerlos, debemos hacerlos regresar a la verdad. Y después dice, a otros, dice, salvad. A otros salvad, arrebatándolos, ¿qué dice? Del fuego. Debemos predicarles el evangelio. Hay personas que están a punto de creer en Jesucristo. Hay personas que tal vez ya han venido a la iglesia o han estado presentes en algún servicio. Nosotros conocemos personas que están necesitadas de Jesucristo, del evangelio. A esas personas salvad, arrebatándolas del infierno. Nosotros tenemos en nuestra disposición un tesoro muy grande, el evangelio. Tenemos el mensaje más sagrado y preciado que Dios nos ha dado, las buenas nuevas de salvación. Y a las personas debemos salvarlas con el evangelio, debemos arrebatarlas del infierno para que no caigan en manos de estos falsos maestros y no caigan en manos de una apostasía.
que no lleguen a algún lugar, en algún lado de este mundo, donde sean confundidos a través de estos falsos maestros. Por eso tenemos que convencer, tenemos que predicar el evangelio, y también en tercer lugar nos dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, que debemos ganarlos, debemos orientarlos, pero teniendo cierto cuidado. No vaya a ser que seamos contaminados con sus obras carnales. Por eso debemos tener misericordia, pero con cierta precaución, para también no terminar haciendo esas obras carnales que esas personas hacen. Entonces, 4 advertencias, casi leímos todo el libro de Judas, pero faltó mucho contenido, pero creo que esto va a despertar en ustedes y en mí una intriga. Va a despertar en nuestros corazones un deseo de mantenernos más firmes en la palabra de Dios y en nuestra fe. Hermanos, sin duda alguna, y más en mi generación y los jóvenes que me escuchan, estamos en tiempos de peligro. Estamos en tiempos donde ya el cristianismo está siendo distorsionado, donde ya no se condena, donde ya nadie corrige a las personas, y nosotros estamos siendo víctimas de un tiempo de apostasía, de abandono y de abuso de la fe. Y como jóvenes y como niños y como adultos debemos mantenernos firmes en la fe, no decaer, no apartarnos de la fe. Debemos seguir cultivando en nuestras vidas el hábito del estudio para ir formando convicciones firmes en nuestras vidas. Debemos ser cristianos radicales que vivan apasionados por la verdad, porque si no vamos a ser víctima de estas enseñanzas y de estos hombres. Y lo peor es que puedes llegar en tu vida a abandonar tu fe, o incluso darte cuenta que tal vez nunca habías sido un hijo de Dios. Y puede ser que este mensaje haya sido pues de exhortación, o incluso de despertar una alarma por personas que conozcas que tal vez han sido víctimas de ciertas confusiones que la palabra de Dios nos habló hoy. Pero yo quiero dirigirme a cada uno en particular. ¿Realmente estás seguro de lo que crees? ¿Crees firmemente en Jesucristo como tu Salvador? ¿Crees en Dios como el soberano y la autoridad máxima? ¿Crees que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarte y perdonarte de toda maldad? ¿Crees que la palabra de Dios es la inspiración verbal y plenaria, y que Dios guió a hombres para que escribieran estos 66 libros las verdades que Él quiso revelar? ¿Crees que Dios estableció a su iglesia en este tiempo para ser luz y sal? ¿Y crees que Dios ha hecho un llamado de ganar almas? ¿Crees en esas verdades? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo fue Dios hecho hombre y que es el único que nos puede salvar? Y si dudas en tu corazón, hoy yo te quiero invitar a que le conozcas y le recibas en tu corazón, y que tengas un encuentro personal con Él, y así puedas empezar a construir una vida en la verdad, una vida en el pilar y en el fundamento que todos nosotros tenemos como cristianos, la palabra de Dios. Y que ya no seas confundido, que ya no seas engañado por estas enseñanzas, y de una vez por todas tengas en claro la verdad en tu vida. Y si esta mañana tú te sentiste identificado con este mensaje, me gustaría hacer una oración. Si pueden inclinar sus rostros. Y si tú crees que realmente en tu vida nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, o si tal vez nunca has tenido interés por cuidar y mantenerte en la verdad, o si tal vez no estás seguro de a dónde te vas a ir el día en que mueras, es porque tal vez no eres un hijo de Dios. Pero esta mañana tienes una bendición de haber escuchado el peligro en el que nos encontramos. Y quiero decirte que todos somos pecadores. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Nuestros pecados nos separan de Dios. Pero si tú quieres hoy aceptar al Señor, si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo y que te limpie de todos tus pecados, haz esta oración. Jesús, te invito a mi corazón. Hoy creo que soy un pecador perdido y que merezco el infierno, pero me arrepiento de todo corazón. Yo hoy decido creer que tu Hijo Jesucristo dio su vida en la cruz por nuestros pecados y que su sangre es suficiente para perdonarme de toda maldad. Y dile ahí en tu lugar: te recibo en mi corazón. No quiero ser víctima de confusión y de falsos maestros. Y si tú has sido en tu vida alguien que ha rechazado a Dios, o que has causado división, o que has hecho de la gracia un libertinaje, tal vez has sido herramienta de Satanás, pero hoy puedes arrepentirte también. Entrégale tu corazón a Dios. Si alguno hizo esta oración, seguimos con los ojos cerrados en esta mañana y hoy por primera vez aceptaste a Jesús en tu corazón, me gustaría orar por ti y que pudieras tener algo en tus manos que va a ser de gran utilidad. ¿Hay alguno aquí que aceptó al Señor esta mañana? ¿Puede alzar su mano rápidamente? Gracias a Dios. ¿Hay alguien más que esta mañana haya recibido a Jesús en su corazón y haya creído en Él como su Salvador? ¿Hay alguien más aquí? Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y ayúdanos a contender por la fe, a agonizar, a no decaer y a mantenernos firmes en las doctrinas que tú nos has enseñado en tu palabra. Ayúdanos a poder distinguir a estos falsos maestros y a los apóstatas y no caer en el engaño y ser víctimas, y a poder mantenernos orando en el Espíritu, a los que dudan convencerlos, a los que no son salvos arrebatarlos del infierno, y a mantenernos como cuerpo de Cristo fieles a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén.